Los mandalas son comprimidos de la memoria, centros de la memoria en una base circular o concéntrica. Es la representación de un mensaje ampliado en anillos desde el centro hacia la periferia. Los mandalas son simbología sagrada. Son un puente o una conexión en el tejido del cosmos, con la red, con la malla del universo. En el mandala se reúnen fuerzas en equilibrio. Hay síntesis de la memoria. Hoy vamos a ver los mandalas, los sagrados esquemas de la memoria. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Si recordamos, los mandalas son imágenes. En esos mandalas vemos principalmente círculos. Claro, también hay triángulos, hay cuadrados, hay cruces, hay flores. Hay esos fractales que aparentemente son desorden. Hay diseños clonados. Son formas como un caleidoscopio. Los mandalas son atractivos y son curiosos, son lindos. Los mandala son estructuras circulares y son un concepto tibetano. Kilk-or en tibetano significa del centro a la periferia, es decir, interior-exterior. Es una construcción o es una lectura que se interpreta y se hace desde el centro hacia afuera. Es como una forma de escribir. Hoy vamos a ver ese concepto, esos mandalas, los misterios de los esquemas de la memoria mística. Pero antes de comenzar, antes de entrar en el tema, en ese tema de los mandalas, quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que le den like a este video para que sea un punto de partida en la investigación mística. Los invito a que entren a la página de hildastrauss.com. Ahí pueden encontrar en el botón de radio las emisiones de los programas en directo o grabaciones pasadas. Pero hoy también especialmente quiero invitarlos a que entren a esa página de Hilda Strauss, donde van a encontrar todos los detalles de un taller que voy a realizar el 22 de abril. Mitad presencial, mitad virtual. Las boletas presenciales ya se agotaron, pero sí se puede entrar y adquirir un acceso. Es un taller de meditación. Es un taller muy importante y quiero invitarlos a todos. Repito, todos los detalles los encuentran en la página de hildastrauss.com. Los mandalas. El origen de los mandalas es un poco misterioso. Se sabe que está ahí en India, en Persia. Se desconoce mucho su pasado, pero se remonta
definitivamente a la humanidad anterior. Se remonta a la Atlántida. Y luego está ahí en todo Sumeria. Cada rueda, cada estrella, cada plano, cada sigurat, cada mandala es una memoria del cielo. Ahí, en esa memoria, desde Sumeria, es una memoria del cosmos, es una memoria de las estrellas, es una memoria que reposaba cerca de nuestro mundo. ¿Y qué pasaba esa memoria a través de los cubos del tiempo? De un tiempo totalmente extraterrestre, en otra materia. Y aquí quiero poner un ejemplo para entender esto. Para nosotros, esos cubos del tiempo están en el astral. Y cuando hablo de otra materia, de otros espacios, estoy hablando que ahí también existe esa dimensión del tiempo, esos cubos del tiempo, pero de otra materia. Por ejemplo, nosotros podemos tener unas copas de vidrio, de un vidrio muy fino, y podemos tener esa misma copa en cristal. Es la misma imagen, la misma memoria en distinta materia. Porque aquí estamos hablando de construcciones multidimensionales y una memoria que estaba ahí, reposaba cerca de nuestro mundo y que fue traída precisamente a través de los cubos del tiempo en otra materia. Esos cubos son como libros, exactamente como libros. Y son libros que tienen hojas. Y esas hojas son unas tajadas, son unos slides. Pero son unos slides verticales. Son unos slides horizontales. Son unas tajadas en diagonal. O también pueden ser unas tajadas desde el centro del cubo hacia la periferia. Es una cosa muy linda y es una lectura impresionante, difícil de concebir, pero así funcionan estos cubos y estos mandalas. Dicen, por ejemplo, que los Vedas están construidos o fueron construidos en mandalas. Que el Rig Veda, por ejemplo, tiene 10 mandalas. Hay que decirlo. Ahora, eso se piensa en el nombre. Se piensa en esto de una manera literal. Pero son conocimientos, son enseñanzas, son memorias místicas leídas de esos cubos, en esos mandalas, en esas tajadas de la cuarta dimensión. Los mandalas de hoy ya son una hechura humana, que recuerdan más o menos, tienes esa memoria de esas ruedas celestiales, de esos mandalas increíbles, donde también forma parte de eso, esa intuición interna, porque existe esa red, existe el Dharma y existe la intuición que nos conecta con toda esa memoria. Y el ser humano recuerda, y recuerda a través de las civilizaciones, y recuerda a través de esas construcciones. Stonehenge
es un mandala. Borobudur es un mandala. Las catedrales, los templos, esos enormes rosetones de las catedrales son mandalas. Esos laberintos entre castillos, rodeados de jardines, por ejemplo, como esos subterráneos y esos laberintos en distintos castillos, son mandalas. Hay que mencionar a un personaje muy importante. A mí personalmente me parece muy importante por su momento histórico, por su conexión con mucha gente en el momento de su encarnación. Y además porque Jung, que es de quien estoy hablando, es un personaje muy especial, que estudió, que metió los dedos en todos esos conceptos orientales, en todos esos mandalas, y dijo que eran un arquetipo del inconsciente colectivo. Y ese arquetipo del inconsciente colectivo coincide precisamente con ese concepto del tejido, de la red, del Dharma. Hablemos de esas construcciones. Hablemos de esos mandalas de hechura humana. Hablemos, por ejemplo, del zodíaco de Dendera. Ese zodíaco de Dendera de Egipto lo encontramos hoy en el Louvre, en París. Porque en su momento, con la invasión de los franceses, lo rompieron, lo sacaron y se lo llevaron. Posteriormente, los egipcios volvieron y lo pusieron y lo armaron. Inclusive, si mi memoria no me falla, es algo gris o oscuro, de pronto como un símbolo de rechazo. Pero el original, el mandala original, está precisamente en Francia. Y este zodíaco de Dendera habla de la ruta del cielo, de cuando llegaron los primeros gigantes, esos gigantes, gigantes en estatura, en tamaño de la cabeza, en conocimiento, en evolución espiritual, en facultades, en poder, en todo. Cuando ellos llegaron, y habla de esos vórtices, habla de esos portales, habla del espacio, de la siembra, de la época de la adaptación. Pero no solamente de la adaptación de aquí, de la tierra, no. Esa memoria de los adaptadores se extiende y es bastante más grande, más extensa. El calendario azteca, un calendario sufrido y enterrado. En la época de la colonización, dijeron no, esto es hereje, esto es feo, esto hay que enterrarlo, esto hay que hacer con eso algo, y lo enterraron. Y años después lo descubrieron, y años después volvieron y lo enterraron, y volvieron y lo desenterraron. Eso fue algo muy complicado. Un calendario hecho de un olivino muy especial, de un diámetro de 360, de un peso de 24 toneladas, que estuvo enterrado, desenterrado, después lo pegaron, lo adhirieron a un lateral de la catedral, y ahí estuvo un montón de tiempo. Después vino toda esa guerra con los americanos, donde se perdió Texas, California, toda esa zona. Y esos americanos cogieron ese calendario para tiro al blanco. Y el centro está dañado. Y afuera, algunos piquetacitos, pero se conserva. Se
conserva. Después ya está en el interior del Museo Arqueológico. ¿Qué contiene o de qué habla? Es un mandala cósmico, es un mapa cósmico. Es un mapa que habla de las eras, que habla de las edades, que habla de las humanidades, que habla de la llegada de los originales. Otro mandala, el calendario maya. Recordemos que los aztecas estuvieron en toda la parte de Ciudad de México, la parte interna. Ya el calendario maya, estamos hablando de la península de Yucatán, de México, Guatemala y Belice. Ese calendario maya también es un mandala de los seres del cielo, de esa vía cósmica, de una ruta del cielo muy especial, la ruta extraterrestre, la ruta de Venus. Y aquí en este mandala, que es el calendario maya, hablan del vórtice 78. Y ese vórtice 78 habla de una anormalidad de Venus y de Mercurio. Y precisamente esa anormalidad es lo que se conoce como el vórtice 78. Eso dicen las malas lenguas que yo digo que son buenas, pero ahora no vamos a profundizar en eso. Tiene también los números de la serpiente. Pero ya no estoy hablando solamente de los 12 chakras, estoy hablando de los 33 chakras que corresponden a cada vértebra de la columna vertebral y también a todos esos puntos del cerebro. Y aquí esos números de la serpiente corresponden a los del ser humano y a los de la esfera, es decir, de este planeta. También hay que hablar del Códice Dresde. Es como un librito en acordeón. ¿Por qué? Dresde, ese Códice Dresde, habla del calendario maya. ¿Por qué Dresde? Porque se lo llevaron para allá, para Europa. E inclusive hay una cosa valiosa, se conserva. Pero es que Dresde fue una ciudad totalmente destruida durante la Segunda Guerra, pero totalmente destruida. Y los alemanes la reconstruyeron de una manera asombrosa, de una manera impresionante. Y el códice sufrió algunos daños, pero se salvó. Y ahí hablan de mandalas desaparecidos, de ese calendario maya y de mandalas desaparecidos. Otros mandalas. Nosotros conocemos los atrapasueños o los atrapapesadillas de esa civilización ojigua, de esos viejos ojiguas que vivieron entre Canadá y Estados Unidos alrededor de los grandes lagos. Y eran unos personajes que se podían y se comunicaban con los elfos de los sauces, con los elementales de los sauces, y hacían unos aros perfectos. Y precisamente cerca a los sauces recogían unos hilos, recogían unas cuerdas que pintaban de rojo o que algunas eran rojas. Y tejían y hacían esos círculos perfectos del mandala. Y estos atrapasueños o atrapapesadillas también tenían en el centro un círculo. Todo esto tenía una simbología bellísima de la Madre Tierra.
y una simbología acerca del desdoblamiento, con una consonancia perfecta con el tejido, con la red y con la comunicación espiritual. Vámonos para India. Esos edificios vimanas, que ya sabemos que son edificios de réplicas de naves espaciales, que son unos planos, son unos mandalas de una ciencia vieja, de una arquitectura que se llama Vastu Shastra, arquitectura. Y en ese Vastu Shastra estudian esos planos, esos números. Eso está en los templos, en sus construcciones, en sus bases, en sus naves, en sus disposiciones. Así ocurre con ese templo de Tanjabur o Tanyabur, lo mismo que Angkor. Hechos realizados, son unos mandalas absolutamente rigurosos, absolutamente milimétricos, que desde arriba se ven perfectos esos mandalas, pero también aquí desde el piso, en sus paredes, se ve toda esa memoria mística increíble. Ahora, con la aparición, y estoy hablando de esta situación reciente, esas catedrales. Esas catedrales podemos decir que son el concepto occidental de los mandalas. Hay que mencionar ese bellísimo mandala que se comenzó a construir en el siglo IV. Tuvo toda clase de incidentes y más o menos en el siglo VI se terminó, que es Hagia Sofia o Hagia Sofía o Santa Sofía en Estambul, en Turquía. Esa catedral de Salisbury en Inglaterra. La catedral de San Basilio de Moscú. La catedral de San Vito en Praga. La Sagrada Familia. Cuando ustedes ven los planos, cuando ustedes ven las edificaciones, son mandalas perfectos, con sus naves, con su crucero, con su transepto, con su coro, con su ábside, con sus capillas, con su forma de mandala en cruz. Las catedrales, los templos, tienen esa forma de cruz. Y por otro lado, los mandalas tienen una relación íntima, perfecta, con los sonidos, con las medidas áureas. Esos arcos de medio punto en las construcciones tienen relación con esos mandalas. Es algo que está ahí, que lo podemos ver. Y también sus columnas, toda la construcción, el cáliz, tiene relación con los números. Hay una muy linda particular que quiero mencionar, y es la Santa Capilla de París, o la Sainte-Chapelle de París, que es un mandala musical, y que tiene ese número 144. Ese 4 es el hombre, el ser humano, que recuperará la memoria, recuperará la magia a través de la meditación. 4, 4, 1, suma 9. Y esa es la simbología. Y es perfecta, es linda, es un mandala hermoso. Otro mandala, el Templo de Jerusalén.
todo con sus columnas externas. Y hay mandalas, muchos mandalas, a través o alrededor del mundo. Y son mandalas que están ahí sin disimulos. Chichén Itzá, Teotihuacán. En Berlín está el Museo de Pérgamo. En ese Museo de Pérgamo está la maqueta de Marduk con la puerta de Ishtar. Y también está el Alcázar de Príamo, que son dos mandalas impresionantes. Son mandalas que son esquemas de la memoria mística. Mandalas famosos. Bueno, los mandalas más famosos son los mandalas tibetanos y los mandalas de chakras. Los mandalas tibetanos son mandalas budistas, pero recordemos que lo budista tiene un origen hinduista. Estos mandalas hindis son geométricos, son abstractos, son definitivamente mantras atlantes. Son mantras bellísimos, son mantras conceptuales, son mantras de historia, de maestros. ¿Saben qué? Me acabo de acordar hace poco. Vi una gente, digámoslo, complicada, diciendo que había unos monjes satánicos que formaban un mandala, formaban una imagen, y que eran unos locos satánicos que después la destruían. Esos conceptos, esas etiquetas, esos calificativos, los dieron por ignorancia, por falta de amor y por falta de respeto. Estos monjes que son capaces de hacer estos mandalas con arena son unos monjes supremamente preparados. ¿Qué están haciendo? Están memorizando un registro, están memorizando una instrucción, están memorizando un mensaje, que lo meditan y además se lo meten en el corazón y que después lo dispersan, precisamente por esa enseñanza budista del desapego. Estos monjes ofrecen estos mandalas. Hay distintas clases de mandalas. Hay mandalas externos que tienen la sabiduría del universo, que tienen conocimiento de otros espacios, de otras cosas. Pero también hay mandalas de iniciación. Hay mandalas internos, mandalas que hablan del cuerpo, que hablan de la columna, que hablan de los nadis, que hablan de los chakras. Hay mandalas que tienen grandes secretos y hay mandalas que tienen grandes realidades de esa iluminación, de ese camino de la iluminación, de una instrucción profunda, de una comunicación y de una enseñanza
de maestro a discípulo. Hay que hablar cuando hablamos de los mandalas y de esos esquemas de la memoria mística. Hay que hablar de las superficies donde se crean o donde se hacen esos mandalas. Son 4 superficies reales. La primera superficie son telas o lienzos. La segunda superficie son esas arenas de colores donde se hacen los mandalas en el piso. Pero los monjes también van teniendo edad como nosotros y ya después les cuesta trabajo con sus rodillitas, siendo muy flexibles hasta muy avanzada edad. Entonces lo hacen sobre mesas. La segunda superficie es piso y mesa. La tercera superficie es el astral, la cuarta dimensión donde se hacen, se escriben esos mandalas. Y hay una cuarta superficie, que es la quinta dimensión, la dimensión de la mente, la dimensión de la eternidad. Todos con una concentración de esa memoria mística. Pero surge la pregunta, ¿qué hay en los mandalas? En los mandalas encontramos varias cosas. Encontramos símbolos secretos que permanecen de distintas épocas. Y hay símbolos que con solo verlos, hay símbolos que evocan una idea, que guardan esa memoria. Son símbolos viejos, pero son símbolos como de conceptos generales, como de grandes guías, de grandes maestros, caminos. También encontramos representaciones, como una pequeña historia narrada con todos los detalles, con universos. Y aquí tengo que acordarme de cuando estaba estudiando administración y esa estadística. Hablan de eso, de los mundos, de los sistemas, de esas estadísticas, donde algunas cosas de estos universos, esas estadísticas tienen y esos sistemas tienen relación con los universos. Y esto a veces necesitan una explicación. Pero también en muchos casos hay una cosa intuitiva. Y tengo que decir más intuitiva que utilizar la palabra subconsciente. Hay cosas que llegan y depende de la persona que lo esté viendo. Depende de su grado de investigación, de lo que sepa, de lo que haya aprendido, inclusive de su propia evolución espiritual. Objetivos del mandala. Una meditación plena. Observar toda esa información. Verlo desde el centro hacia la periferia, con calma. Con una observación dinámica. Con una mente en control, tranquila, calma, percibiendo. Es como si les llega a ustedes, por decir, que mi hermana me entregue a mí un plano y yo me quedo así viendo el plano y de pronto con esa mente en calma, con esa observación dinámica, en esa meditación plena, me quedo viendo ese plano y digo, esto parece el plano
de la casa de mi mamá. Hay una conexión interior, hay una búsqueda, hay una memoria, hay un recuerdo. Todos nosotros estamos conectados con esos mandalas y con ese esquema de la memoria mística. Esa mente en calma, esa mente neutra, observa esa sabiduría, observa ese universo del mandala. ¿Y qué hace? Registra, recuerda. Recuerda esa memoria general. Exactamente como lo decía y lo dice Jung. Es ese vínculo de esas neuronas. Pero esas neuronas no solamente nuestras. Esas neuronas del humano, del cosmos, del universo, de los nadis, de todo. Ese Dharma. Esa memoria del inconsciente colectivo. Ahora hay que hablar de chakras y de yantras. Son mandalas. Un esquema de un chakra tiene su parte de sonido, su parte de mandala musical. Tiene datos, informa cosas, tiene todo un mundo dentro de ese mandala del chakra. Es un punto nervioso, tiene los pétalos, los nadis, tiene todo. Un yantra. Un yantra es como la estructura básica. Es la obra negra. Es, sí, la geometría, la estructura. Ya después todo lo otro. La estructura de ese chakra. Ya cuando vienen los colores, cuando vienen las figuras, porque en nosotros perfectamente podemos encontrar, además de los pétalos, además de ciertos símbolos, podemos encontrar personajes, podemos encontrar regentes, podemos encontrar temas de meditación. Hay mantras, hay sonidos, hay música, hay pronunciaciones, hay palabras en sánscrito, hay colores, hay de todo. Entonces aquí tenemos que entender que yantra es la estructura general de ese chakra, la obra negra. Y ya el chakra es con todo lo que un chakra puede contener. Perdón. Y la figura o el mandala de un chakra es un resumen. Es una lista de cosas hechas en dibujo, en figuras. Es todo un mundo que con un solo golpe de vista nos damos cuenta que es una memoria, que guarda una memoria, que además es una, ¿qué le digo? Una antigua secuencia donde existe un pasado sofisticadísimo, bellísimo, hermoso, de luz. Luego, un dibujo de un niño, de ese niño que trata de recordar y de poner en un papel ese pasado sofisticado de luz. Pero ahora, en esta época, eso se va a recuperar definitivamente. Un mandala con esos slides, con esas tajadas de ese cubo, con ese sonido, con ese mantra, con esa vibración. La vibración, los sonidos forman imágenes. Esas imágenes del mandala son sonido
hecho imagen. Son un fenómeno natural bellísimo y ya es un registro de nosotros los seres humanos, de esa memoria, de ese tejido, de esos sonidos tibetanos, de hace milenios en esos cuencos, de los Vedas, del Tao, del Tantra, de miles y miles de años. Que precisamente Galileo, en el siglo XVII, ya descubrió, se dio cuenta de esos sonidos hechos imagen. Que para nosotros hoy ya es algo normal. Después, otro personaje también muy importante que siguió con esto en el siglo XVIII fue Chladni. Y el más grande, más estudioso, es del siglo XX, Jenny. Jenny, que hizo toda clase de estudios, toda clase de experimentos, es el padre de la cimática. ¿Y qué es la cimática? Es precisamente poner en una superficie un líquido viscoso o un polvito o algo, y con el sonido, ese fluido o ese polvito, ese sólido, dibuja perfectamente una serie de patrones geométricos impresionantes. Y Jenny fue de los más estudiosos de eso. Y ese sonido dibuja mandalas. Por eso, la importancia de los mantras, los mandalas, los chakras. Estamos hablando de mandalas. Y estamos hablando que el sonido dibuja patrones geométricos, donde el sonido es muy importante. Igual que eso que hemos visto y que conocemos, que pasa con los imanes, con limadura de hierro, que se le acerca un imán y forma unos patrones, forma unas líneas de fuerza. Los mandalas, queridos amigos, son esquemas de la memoria mística, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. No se olviden de mi invitación al taller el 22 de abril, donde todavía hay accesos virtuales. Entren a Hilda Strauss y ahí van a tener toda la información. A la página de hildastrauss.com. Hasta dentro de 15 días con un nuevo tema.